Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre un informe de auditoría. Mi grupo está conformado por Luz Marina, Dayana, Alexandra y mi persona, Marlene. Un informe de auditoría se puede realizar por un auditor externo o un auditor interno. Es donde se expresa una opinión vinculante de las cuentas anuales y los estados financieros de una empresa. Por lo tanto, es un proceso de auditoría contable de un proceso sistemático de la revisión de cuentas anuales de una empresa con el fin de comprobar que lo que se refleje es una imagen fiel de la misma. Hay varios factores que debemos tener en cuenta en el informe. Debe ser una persona física como jurídica. Debe estar en una empresa dedicada a la auditoría. El auditor debe ser externo o interno. Si es externo, no debe pertenecer a la empresa. Si es interno, sí debe pertenecer a ella. Ambos pueden realizar informes de auditoría por lo que realmente sean válidos y son mecanismos de control. Otro factor que debemos tener en cuenta es que debe ser una opinión no vinculante al auditor, es decir, el auditor expresa su opinión acerca de las cuentas anuales de la empresa. Debe expresar la percepción del auditor, no es ninguna verdad absoluta y por lo tanto no es vinculante. Sin embargo, es lo que veremos en un último apartado. De muchas ocasiones, estos informes se tienen en cuenta como algo más que una opinión. Las cuentas anuales o los estados financieros que se auditen son el balance, las cuentas de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo. Muchas gracias. Mi nombre es Dayana Zárate y les voy a hablar sobre las partes de un informe de auditoría. Bueno, el informe de auditoría debe ser siempre por escrito y debe contener los siguientes pasos. 1. Un título donde el informe de auditoría llevará este título que indique con claridad de qué se trata este informe y pues redactado por el auditor. Un destinatario, que es el informe de auditoría, irá dirigido a un destinatario correspondiente según quien requirió esta auditoría. Hay en algunos casos donde la auditoría la solicita el representante legal, el gerente o la junta de socios. Entonces, este informe va dirigido a quien haya solicitado la auditoría. Un párrafo introductorio donde debe contener la entidad auditada, el nombre de la empresa que se auditó, los estados financieros auditados, referirse a las políticas contables y las notas que hay en estos informes, la fecha y periodo de los estados financieros auditados y declarar que se han auditado los estados financieros. Otra parte del informe es la responsabilidad de la dirección en relación con los estados financieros. El dictamen declara que la administración es responsable por la presentación y preparación pues razonable de los estados financieros, diseñar e implementar el control interno, que este tema de control interno pues es responsabilidad netamente de la compañía y se tiene que implementar. Seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas para la empresa y hacer estimaciones contables razonables para los estados financieros. La responsabilidad del auditor es una de las partes del informe, ya que el dictamen declara que pues, el auditor es responsable de expresar una opinión sobre los estados financieros. La auditoría se condujo de acuerdo con las normas internacionales de auditoría. Bueno, los procedimientos relacionados en este informe dependen del juicio del auditor. Este informe debe tener una opinión. El informe de auditoría contendrá una sección titulada Una opinión, que es la opinión íntegra del auditor, donde se indica que los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable
y pues es la opinión profesional del auditor que pues realizó este trabajo. Este informe es importante que tenga la firma del auditor donde se, pues, se reflejen los datos de él y que esté la constancia de que el documento fue hecho por él. La fecha de informe de la auditoría, que normalmente la fecha de informe es la fecha final del trabajo de auditoría, y la dirección del auditor. En el informe de auditoría este indica el lugar de jurisdicción en el que el auditor ejerce su labor. Estas son las partes de un informe de auditoría. Buenas tardes. En este momento vamos a hablar cómo se presenta un informe de auditoría. El informe de auditoría debe ser claro, debe ser conciso, debe ser pertinente, debe ser oportuno y debe ser breve. También hay que tener en cuenta que se debe dirigir a personas pues, que no conocen digamos, los términos contables. Un informe de auditoría es un informe realizado por un auditor externo. El auditor es esta persona encargada de hacer todo el trabajo de realización de búsquedas de evidencias y que expresa una opinión no vinculante sobre las cuentas anuales o los estados financieros en una empresa. Es una opinión fundamentada en la naturaleza de los hechos examinados y de la evidencia encontrada y el razonamiento frente a esta. Este informe también consta de varias partes. La primera parte debe ser el título o identificación del informe, a quién se le dirige o a quienes se le encargaron. Debe tener un párrafo de alcance, debe tener un párrafo o párrafo de salvedades, debe tener un párrafo de opinión, un párrafo de énfasis, un párrafo sobre otras cuestiones, un párrafo sobre informes de gestión, la firma del auditor, nombre y dirección y datos registrales del auditor y la fecha de informe. ¿Qué nos quiere decir esto? Que pues cuando hay un trabajo de auditoría, lo que hacen las empresas es pues contratar a un equipo de profesionales, los cuales se van a encargar de buscar una evidencia para lograr tener un informe de la gestión interna pues puede ser de una empresa. En este caso, dado a los elementos del informe, también debe tener el alcance, debe ser como el objetivo, lo que se quiere lograr a través de esta auditoría. El párrafo de salvedades hace ocasión a, digamos, si se encuentran cosas que no están conformes con las normas o con las normas, digamos, externas que debe llevar una empresa o incluso las internas, en este caso, pues como sus propias políticas. Un párrafo de opinión. El párrafo de opinión es aquel donde el auditor expresa, digamos, de acuerdo a lo que encuentra, da una opinión sobre el trabajo realizado y los hechos encontrados. El párrafo de otras cuestiones puede ser, en algunos casos, pueden ser algunas recomendaciones o situaciones que se hayan presentado que no tienen que ver propiamente con la auditoría, pero pues que tienen que venir dentro del informe. Sobre el informe de gestión es, digamos, cómo se desarrolló el informe, cómo se desarrolló el trabajo, qué cosas se tuvieron en cuenta para llegar a cumplir el objetivo de la auditoría. Y en últimas cuentas ya son, las últimas partes son como lo que generaliza e identifica el trabajo de la auditoría. Por ejemplo, nombre y dirección de la empresa o de la persona natural que fue la que usó la auditoría, y la fecha del informe tiene que ser la fecha del último día que estuvo el auditor en la oficina, en la empresa. También podemos encontrar otras cosas como por ejemplo estas son como los apartes más relevantes en un informe de auditoría. Muchas gracias. Hola, yo les voy a hablar sobre los tipos de informes que emite un auditor. Entonces, de acuerdo con el diagnóstico que da el auditor, existen 4 tipos de informes que se pueden dar. Está el de opinión favorable, como el primero, que esto significa que el auditor está de acuerdo con la presentación de las cifras y que la evaluación que está haciendo está cumpliendo con todas las normas y con todos los requisitos que corresponden.
es la opinión más favorable que puede conseguirse de una auditoría. La segunda sería la opinión favorable con salvedades. También es denominada opinión calificada o cualificada. En este caso, el auditor está conforme con las cuentas que ofrece la empresa, pero señala ciertos reparos en algunos aspectos de la empresa. Está la opinión desfavorable, que en este caso el auditor señala que no está de acuerdo con los temas de la compañía, que no está de acuerdo en cómo se están manejando los procesos o en cómo están las cuentas o los estados financieros de la empresa. Depende de qué tipo de auditoría esté realizando. En su juicio, no está en buen funcionamiento o no se están cumpliendo con las normas mínimas que deberían cumplirse. Y el cuarto sería la opinión denegada. Entonces, o también se llama abstención de opinión. En estos casos, el auditor afirma que no tiene suficientes recursos para ofrecer una valoración sobre la auditoría.